Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, muy buenos días, Delia. Gracias por la invitación a ustedes. Honrado con la misma. A las órdenes. Doctor, usted estaba planteando una pregunta a través de las redes sociales y decía que estas últimas semanas, a pocos días de la campaña, ¿qué es lo que estamos viendo? Una vorágine de redes sociales. Leo textualmente su trino en X, llamado al voto emocional con videos emotivos, camisetas dedicadas para ciudadanos y provincias, una espectacularización de la campaña. Decía, y yo se lo planteo a usted para escuchar su respuesta, ¿son todas estas acciones desesperadas o es un tema de saturación de propaganda de información? Justamente eso es lo que concluyo con esa propuesta en X, Delia. Yo creo que es un tema de saturación y como lo pongo ahí mismo, no sé si es que esa saturación es buscada o no por parte de las opciones políticas que nosotros tenemos, ¿no? Recordemos que nosotros en el ámbito social y en el ámbito político hemos incorporado una palabra que se denomina y que es la infoxicación, ¿no es cierto? La intoxicación por información. De hecho, ya se hace inclusive estudios a manera de la comunicación estratégica de la misma. Sin embargo, yo, como te digo, no me explico el por qué hay tanta información. Y justamente tú puedes utilizar ejemplos de la frecuencia de las narrativas y y cómo estas aparecen dentro de las distintas redes sociales, ¿sí? YouTube, y de hecho hay algunos estudios ahí, es la red más saturada en este momento con propaganda de las dos tiendas políticas, obviamente, y con ciertas disquisiciones muy puntuales, ¿no? No te hablan directamente de Daniel Noboa favorable ni de Luisa González favorable. Te dicen, esto es en contra de las dos tiendas políticas. Entonces tienes una saturación ahí. Vemos que bajan algo otras redes sociales, como por ejemplo Instagram. Ha bajado muchísimo la campaña política. Se utilizan en este caso las redes especiales de cada uno de los candidatos o de las tiendas políticas. Esto es un tema de oficialidad, ¿sí? Pero también vemos una saturación en otras redes. Yo no soy usuario, no exploro esa red y no tengo data de cómo funciona, que es TikTok. Sin embargo, todo esto, y ya lo decían pues algunos autores como Agustín Ferraro, te generan un cono del silencio, ¿no es cierto? Nosotros como ecuatorianos en este momento estamos en un cono infoxicado de información, ¿sí? No logramos desapegarnos de eso. Por lo tanto, el silencio electoral va a ser bastante adecuado para que nos desapeguemos de eso. Pero la resonancia, que es otro de los términos que se adecúan a este tipo de infoxicación, la resonancia social va a quedar ahí, porque lo vamos a conversar intrafamiliarmente. Delia con tu familia, Esteban con mi madre, con nuestras parejas, en nuestros entornos laborales, etcétera. Vamos a seguir conversando hasta que se dé el día de las elecciones. Y como te digo, no logro entender la dinámica que tienen las organizaciones políticas de saturar tanto, ¿sí? Al no haber una dinámica o justificación, creo que son acciones exacerbadas o inclusive impropias, es decir, que no vienen ni siquiera de la propia organización política, sino de, me van a disculpar el coloquialismo, de los comedidos, que en este caso hacen aportes directos a las redes sociales. Creo que ese es el diagnóstico, Delia, de esta primera parte de la campaña. Esa intoxicación de información que ya se tiene a través de las redes, ¿cómo puede afectar? ¿En qué puede afectar y cambiar un voto como por ejemplo el nulo o el blanco? Mira, cuando tú tienes una intoxicación y una exacerbación de las campañas electorales y te quedas en este cono del silencio, en este embudo del silencio que se lo denomina, lamentablemente te puede generar una animadversión hacia dos puntos focales, los candidatos per se, es decir, las dos opciones electorales y la otra al proceso electoral, ¿sí? Hay una tercera opción, sí, que dentro de la frecuencia igual es lo más alto, que es a la democracia o estándares democráticos. Persona que no se entiende con los sistemas electorales dice no, no más de este proceso electoral o no más de Luisa González y Daniel Noboa. Te podría generar tal vez un voto rechazo en ese sentido interpretable a la forma en la cual se llevaron las elecciones. Entonces, incorporas dentro del voto nulo, el blanco va perdiendo igual frecuencia en el Ecuador, incorporas al voto nulo una nueva causalidad. El voto nulo es un rechazo per se a las dos opciones electorales, sus planes de trabajo, planes de gobierno, al proceso electoral, a las autoridades electorales, pero incorporas una causal más. En este caso es saturación, me desentiendo, no quiero saber, que de hecho
no te puedo decir y no te puedo hablar con cifras porque no hay una medición de eso, lamentablemente, pero viene siendo un común discursivo dentro del día a día. No más, no quiero, hasta ahí queda, votaré nulo. Entonces, podría ser que en este caso el nulo sea fomentado no directamente, sino a través de este tipo de práctica, que es una práctica indirecta de la saturación de información. Este es un país que está totalmente polarizado y está claro a través de sus elecciones. Sabemos que, por ejemplo, Quito y Guayaquil fueron las ciudades donde más cantidad de votos nulos y ausentismo se registraron también. Podría cambiar esta tendencia porque también hay una sensación al miedo. Anoche se veía spots publicitarios en donde se invoca incluso a las personas de la tercera edad a ejercer su derecho y responsabilidad al voto, sin decir por qué movimiento o no, pero estaba claro hacia dónde iba esa increpancia. Sí, a ver, ahí vienen, por otro lado, Delia, las acciones desesperadas, ¿sí? En este caso, que tú increpes a un voto de personas adultas mayores, ¿sí? Más de 65 años, que no van a votar, que no les interesa votar, o por último tienen opciones electorales, es porque se tiene algún tipo de sondeo de hacia dónde va esa tendencia, ¿sí? Lo mismo pasa con jóvenes adolescentes de 16 a 18 años, ¿sí? No hemos visto, por otro lado, que les increpe, porque la tendencia de esos jóvenes posiblemente sea hacia otro lado, ¿sí? Y hay otra campaña oculta más, ¿sí? Que nosotros no la vemos en el Ecuador, que es la campaña de los ecuatorianos que se encuentran en las circunscripciones electorales especiales del exterior. Sí, ahí hay otro espectro de campaña. Justo estuve el fin de semana anterior con consultores que están trabajando en Estados Unidos y en programas radiales de migrantes y la dinámica es absolutamente diferente. ¿Qué es o cuál es el resultado de esto, Delia? Que existe una segmentación y microsegmentación por parte de las organizaciones políticas porque saben dónde pedir ese voto. ¿Sí? Eso ya se veía venir. Al tener tú una diferencia porcentual de menos de 0,5% entre los dos candidatos en esta segunda vuelta adelantada que vivimos, ¿no? En la primera vuelta electoral, ¿qué tienen que hacer las dos tiendas electorales? Microsegmentar y saber dónde están esos votos de favorabilidad. Y Punto número uno. es obvio la tendencia que tienen nuestras personas adultas mayores ecuatorianas de cierto segmento territorial. Y ahí te contesto la otra pregunta, Delia. Viste que hay un enfoque territorial sumamente específico, ¿sí? Muy marcado. Quito, sí, muy marcado, inclusive por ciudades, ¿no? Quito. Pero por otro lado vemos a Luisa González con una camiseta que dice el oro y con los colores de dicha provincia, ¿sí? Lamentablemente en esta polarización las dos tiendas políticas también están generando una polarización territorial. Y eso nosotros ya lo superamos en el año 90. Yo creo que esa brecha histórica del regionalismo ya fue en cierta parte socioculturalmente superada, pero volver a invocar eso a propósito de una elección es bien riesgoso porque el tejido social se te va rompiendo. Y recuerda los niveles de intolerancia del regionalismo que los libros de historia señalan, ¿sí? Que los libros de historia señalan, no lo digo yo. Entonces, eso es complicado, ¿sí? Estoy de acuerdo con la microsegmentación porque así eso es esa es la técnica a través de la cual se ganan las elecciones, pero no fomentar, en este caso, la idealización de la otredad como tu enemigo, ¿sí? Yo no puedo ser tu enemigo, Delia, tú no puedes ser mi enemiga porque nosotros tengamos una opción electoral diferente. Tenemos que llegar a ganar la tolerancia, pero las dos organizaciones políticas están fomentando esto. Pero con este nivel de polarización es lo que está pasando. En la mesa Claro, se puede hablar de criterios diferentes porque está sembrada la diferenciación y la polarización, más todavía cuando regionalmente se marcó una diferencia absolutamente clara. sí, y mira, verá, igual tratando de buscar respuestas en algo de la literatura con algunos colegas, sí, encontramos un libro que se llama La política de la petulancia, el autor igual para reseña general es Ethan Wolf, que habla de las primeras elecciones de Donald Trump. Yo sé que son parámetros absolutamente incomparables, las variables son absolutamente incorporables, pero algo de respuesta te da, ¿sí? ¿A qué responde la polarización que nosotros tenemos en la actualidad? ¿Sí? Hay una polarización histórica que no es nueva, que esto fue fomentado por el propio Rafael Correa. Él ya fundó la polarización y antes ya lo hubo también, en la época de la partidocracia, también lo hubo, pero acá el propio Rafael Correa dijo, ¿estás o no estás conmigo? ¿Sí? Esa era la polarización.
no tanto de izquierdas o derechas, ideologías y demás, pero estás o no estás con el mega proceso de la Revolución Ciudadana. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Y obviamente, y después de 10 años de gobierno y después de un cambio de timón sustancial con el gobierno de Moreno, ¿sí? Obviamente la polarización iba a continuar. Y luego hubo, en este caso, el señalamiento de los correístas, ¿sí? Y el correísta dentro de ese universo de personas que algo tuvo que ver con el Estado, inclusive con instituciones absolutamente independientes. Pero eso, Delia, se queda marcado, ¿sí? Se fomenta con Guillermo Lazo y el día de hoy es exacerbado nuevamente, no solo a través de Daniel Noboa, sino también de la propia Luisa González, ¿sí? Las dos tiendas políticas siguen polarizando. Pero cuál es lo riesgoso? Que en este momento nosotros tenemos una polarización de carácter demagógico. Eso es lo peligroso, porque si tendríamos una polarización de carácter ideológica o histórica, sería otro el cantar porque te da niveles de tolerancia. Ethan Wolf nos dice, estamos ante polarizaciones de carácter demagógico, es decir, dos narrativas diferentes que producen un grado de intolerancia en el medio. Y eso es bien peligroso. Yo te hablo desde la fractura social. Sin embargo, independientemente de cualquiera que sea el resultado el día domingo, igual hay que hacer un llamado en que el tema de la polarización va a afectar el resultado. Porque en ese sentido, el candidato de la otra edad, ¿sí? El contrario, va a entrar con una deslegitimación natural, ¿sí? Y recordarás tú, Delia, había este tema del efecto Lazo, ¿sí? El mal llamado efecto Lazo, solo por citarlo, ¿no? Que es cuando otras fuerzas políticas se unen para apoyar a una, pero soslayadamente o digamos que secretamente, inclusive de manera inconsciente. Y obviamente va a subir el nivel de popularidad. Nosotros no vamos a vivir eso. Nosotros vamos a tener una elección tan dividida que va a haber una deslegitimación natural de inicio, y eso es muy complicado. Y lo más feo de todo, para poner como cereza, es que las dos tiendas electorales están hablando de posible fraude e inclusive se habla de un porcentaje, ¿sí? Y te digo, esto está en el diálogo digital, de un porcentaje de votos que debería tener una tienda electoral por sobre la otra para evitar el fraude. ¿En qué nivel? ¿Sí? De inestabilidad democrática e inseguridad jurídica estamos para que hables de un porcentaje de votos para evitar el fraude. Entonces, estas dos narrativas construidas sobre la base de la demagogia te rompen. O sea, no puede ser que nosotros naturalicemos, como hemos naturalizado el tema del crimen, naturalicemos que haya un punto de votos del cual tiene que generarse como diferencia para evitar el fraude. Eso es una aberración, Delia. Pero bueno, Habla es la de realidad, es lo que vivimos y creo que nosotros como ecuatorianos deberíamos ser respetuosos en este caso de la voluntad general del Ecuador. Ahora, ustedes como analista, dónde estarían estos votos que podrían inclinar la balanza en la segunda vuelta? Hemos visto a un Daniel Noboa inclinado hacia la costa con muchísima fuerza y una Luisa González haciendo alianzas en la sierra ecuatoriana, porque son sus debilidades en esta polarización, ¿verdad? ¿Estarían en esas provincias? Mira, el voto, tú tienes que hacer un mapa territorial, ¿no es cierto? Y creo que las dos tiendas políticas lo han entendido y por eso ves un cambio de estrategia dentro de los dos, ¿ya? Daniel Noboa, no me gusta utilizar el tema del voto duro porque ADN es un fenómeno político en construcción, ¿sí? Digamos que Daniel Noboa tiene un voto fiel, no un voto duro, ¿sí? Es un voto fiel en ciertas provincias y en ciertos cantones de Sierra Centro y hacia el oriente, ¿sí? Igual al sur del país. Luisa González, ella sí tiene un voto duro, porque es ya un proceso histórico, la Revolución Ciudadana, el mismo que se encuentra en ciertas provincias de la costa, ¿no es cierto? Y en ciertas provincias orientales hacia la zona norte. Hasta ahí dentro de la división territorial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos dijo la primera elección de Elia? Que en ciertas provincias hubo un cambio de tendencia, ¿sí? Luisa González ganando en Carchi, es decir, en Sierra todavía, no centro, pero Sierra Norte. Daniel Noboa igual perdiendo en Santa Elena, la provincia en la cual él tiene su domicilio electoral, ¿sí? Y Daniel Noboa inmiscuyéndose en ciertos cantones de la costa en los cuales ni siquiera sonaba, ¿sí? Entonces, esto empieza a moverse y el electorado empieza a moverse. Creo que en este caso las estrategias y como tú ves la profundización de las campañas ha hecho que los candidatos se vuelquen a estas provincias en las cuales hay todavía indecisión. ¿Sí? En estas provincias donde las diferencias del voto fiel de Daniel Noboa
o el voto duro de Luisa González todavía no está sentado, ¿sí? Todavía hay, y esto se llama desamparo de los votos, todavía esos votos desamparados, ¿sí? Esos votos que con microclivajes, es decir, con reestructuración de eventos y de actores podrían captar el voto o este voto desencantado o desengañado, ¿sí? Creo que por ahí va. Ahora, marcar diferencias, Delia, es ineludible que el acuerdo entre Revolución Ciudadana, Pachacuti y Conalle va a funcionar. ¿Y por qué te digo? No hay que dejarse ver de las capas externas dentro de la espectacularización de la política. Una cosa son las diferencias que los líderes de la Confederación, ¿sí? De pueblos y nacionalidades tengan. Recuerda que es una gran confederación donde hay federaciones y hay otro tipo de agrupaciones y además responden a lógicas de cosmovisiones distintas a la que tú y yo entendemos. El voto de pueblos y nacionalidades en Ecuador es orgánico. Además es un voto escondido, no escrutable previo a la elección. El voto orgánico de pueblos y nacionalidades tú no lo vas a ver en encuestas. ¿Sí? No lo vas a ver en encuestas, ¿sí? No están dentro de las muestras. Ese voto se moviliza muy orgánicamente, ¿sí? Y recuerda que también es un voto rural, que también es de difícil escrutinio. Entonces, esa es una de las diferencias. Segunda, se ha anunciado una posible alianza, ¿sí? O algún tipo de discurso entre o que confluya Luisa González con Jan Topic. Ajá. Recuerda que hay muchos votos desamparados de la primera vuelta con el evento suscitado con Jan Topic. Jan Topic era el candidato de miles de ecuatorianos, y te hablo de miles porque las encuestas así lo decían, ¿sí? Y esto lo podemos citar con ejemplos. Mira lo que pasó con Fernando Villavicencio con todo el respeto a su defunción, ¿sí? El voto de Fernando Villavicencio se quedó en el aire, pero cuando Cristian Zurita asume la candidatura, ese voto se trasladó orgánicamente. Ahora, esos votos desamparados que quedaron de Jan Topic con una descalificación todavía discutida en primera vuelta, pueden ampararse nuevamente en la Revolución Ciudadana si efectivamente se da este acuerdo entre estas dos partes. Eso puede ser otra movilización importante de votos. Finalmente cierro con esto para no aburrirte. Eh, el tema del voto de los ecuatorianos que viven en el exterior, en las circunscripciones electorales especiales del exterior. Igual, es un voto de bastante difícil escrutinio previo a la elección, ¿sí? Que produce ciertas movilizaciones y que es coyuntural, ¿sí? Porque mira lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Si se tiene el tiempo, se va a votar. Recuerda que los horarios laborales son absolutamente y las dinámicas laborales son absolutamente distintas en Estados Unidos. No así en la circunscripción de Europa hacia Oceanía, ¿sí? En los cuales digamos que hay un ejercicio democrático, nacionalista, inclusive de ir a votar. Es un voto muy coyuntural que se mueve de formas inexplicables. Entonces, por ahí también, si es que hay un trabajo de las dos tiendas políticas en determinadas circunscripciones electorales especiales del exterior, también puede ser un factor determinante. Creo que esos son los tres factores determinantes que nosotros estamos viendo, ¿no? Porque hoy es miércoles 9, viene el jueves, ¿sí? Es el Último silencio. día de campaña prácticamente, porque ya viene el silencio electoral. Y igual tú citabas, ¿no? Espectacularización de la política, salvo que haya un evento gigantesco, ¿sí? Que te produzca un clivaje, que te rompa todo, en este caso, dentro de las estructuras estatales y sociales, como lo que fue la muerte de Fernando Villavicencio, no tendrías una reestructuración de actores y más o menos la previsibilidad es a donde trato de hacerlo entender mientras conversamos. Ahora, el tema de la fotografía en el voto es también precautelar el derecho a la privacidad del voto. O sea, el voto es secreto. ¿Por qué también es espectacularización el hecho de reclamar el por qué no mi derecho a votar cuando mi derecho es que mi voto sea secreto? Yo creo que en ese caso es el tema de la forma, Delia, ¿sí? Más que el fondo. Creo que ningún ciudadano ecuatoriano en el país puede estar en contra de que tengamos mayor seguridad, ¿sí? Ciudadana, individual y colectiva, ¿no es cierto? Se tomó esta resolución por un pedido del ministro de la Gasca, ¿sí? O por una elocución del ministro de la Gasca, ya que el pedido venía también de otras instancias, ¿de acuerdo? El Consejo Nacional Electoral toma la resolución, ¿sí? Toma la resolución, ese intermedio, esa motivación sobre la base de la cual actúa
el Consejo Nacional Electoral, yo sé que es información secreta, sí, yo sé que es información secreta, yo sé que es información confidencial, pero fue utilizado como herramienta política ¿de quién? De ADN. Y eso te rompió con la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, porque tenías asambleístas electos y reelectos de ADN que decían, tenemos las evidencias. De acuerdo, si tienes las evidencias, lo que siempre decimos, denuncia. Y no hay denuncias. Entonces, para mí fue un tema de forma, ¿sí? Fue un tema de forma. Y además, obviamente, la desproporcionalidad que tiene en este caso la posible sanción en caso de incumplimiento de 9.300 a $32.200, que es una infracción muy grave, que inclusive superaría el tema del porte de armas. Entonces, creo que eso es lo que te genera ruido, ¿sí? La forma en la cual, y nuevamente, el origen y la contradicción. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Ron. Ha sido un gusto compartir con usted. Esperemos a ver los resultados el día domingo 13 y cómo terminamos. Muy Gracias bien, por muchas todo. gracias a ustedes. Excelente resto de semana. Muy buen día, excelente semana.